Hola a todos, sean bienvenidos a Pro Wrestling Network. Hoy vamos a comenzar con esta nueva serie con la que vamos a terminar este año 2019 y la década de los años 10. Por esto vamos a hacer una serie de videos conmemorando lo mejor tanto de la década como del año, iniciando primero con lo mejor de la década. Cada uno de nosotros dio una lista con las posiciones que creen que deberían estar en cada uno de estos videos. Hoy vamos a comenzar con uno que me parece de lo más interesante, y es que hoy hablaremos de esos momentos que definieron la década, esos momentos sin los que esta década, esos momentos sin los que el wrestling no serían lo mismo si no hubieran pasado. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Iniciamos con algo no muy positivo, ya que tenemos que irnos a 2011, más precisamente a la primera mitad de 2011, después de WrestleMania 27. Lo que sucedió ahí fue uno de los retiros más inesperados y dolorosos de los últimos tiempos en la WWE. Edge, uno de los luchadores más queridos por todos los aficionados, se retiraba. Este momento es enormemente trascendental, ya que para muchos, justo después de aquí, SmackDown comenzó con su declive en 2011. Hay varios rumores de que Edge podría volver a los cuadriláteros para 2020, pero sin duda eso no quita el hecho de que en 2011 tuvimos uno de los momentos más impactantes y que más marcaron esta década de los años 10. En novena posición tenemos un tema bastante controversial, y es que vamos a hablar de ese auge que tuvo la escena independiente británica durante la segunda mitad de esta década, por ahí de 2016, 2017, 2018, con ese auge que tuvo Progress, con el auge de Defiant, y todas estas promociones independientes que se hicieron bastante conocidas por el mundo del wrestling. Y es que el Reino Unido dio ese salto de calidad, el Reino Unido dio ese salto en popularidad sobre todo, y se hizo con los ojos de todos los aficionados alrededor del mundo. Pero esa es la parte positiva de esto, ya que a finales de 2018 entramos en un periodo de declive, entramos en un periodo de casi muerte. Y es que a finales de 2018 NXT UK comenzó a operar, NXT UK comenzó con esos contratos exclusivos, las promociones independientes británicas quedaron amarradas de las manos ante la WWE, y eso terminó en que varias de estas han tenido que cerrar sus puertas debido a la falta de talento, debido a que todos esos luchadores que ellos construyeron, todos esos luchadores que hacían que la gente fuera a esos eventos, dejaron de estar, ya que estaban ahora en exclusividad con la WWE. Muy pocas promociones sobreviven y pues ojalá que se recuperen, aunque parece que el Reino Unido es un territorio que ya está completamente absorbido por la WWE. En el puesto número 8 tenemos algo positivo, algo que nos demostró que la WWE no es tan indestructible como muchas veces parece ser. Y estoy hablando de ese Yes Movement, todo ese movimiento, todo ese apoyo hacia Daniel Bryan que ocurrió entre 2013 y 2014, en donde Daniel Bryan era un fenómeno con el público. Daniel Bryan tenía todo el apoyo de la fanaticada de la WWE. Incluso esto terminó obligando a los altos directivos de la WWE a cambiar sus planes originales, terminaron opacando incluso el regreso de Batista a la WWE, y con esto Daniel Bryan se consagraba como uno de los mayores babyface de este siglo, y con ese movimiento pasó de ser un simple luchador de la parte alta del cartel de la WWE a ser su máxima estrella, al menos por unos meses, ya que se lesionó y se tendría que retirar por unos cuantos años más, hasta que volvió en 2018. Para la séptima posición tenemos que viajar hasta Japón, nos olvidamos un momento de la WWE, nos vamos a la New Japan Pro Wrestling, y es que en la séptima posición tenemos al Bullet Club. Este grupo, iniciado por Prince Devitt, ahora conocido como Finn Balor, que se convertiría en uno de los éxitos más grandes de la New Japan Pro Wrestling, una de las facciones que ayudarían a esa expansión de la New Japan hacia el continente americano. Y es que lo hicieron bastante bien en sus inicios, teniendo como líderes a Finn Balor, teniendo como líderes a AJ Styles, teniendo como líderes a Kenny Omega, y actualmente con Jay White a la cabeza, que si bien tuvieron un pequeño declive este año, esto sobre todo propiciado por la salida de The Elite, que se apoderó de la agrupación, The Bullet Club no importaba, lo que importaba era The Elite para muchos aficionados,
y por eso es que para muchos esta agrupación murió este año. Sin embargo, creo que lo están haciendo bastante bien. Si bien The Elite fueron muy populares, creo que no eran el corazón, de hecho estaban destruyendo los orígenes y los ideales de la facción originales, así que creo que esta nueva versión, esta versión 2019 y esa versión 2020 que se viene van a ser muy interesantes. Pero sí, el Bullet Club, sobre todo bajo el mando de The Elite, tuvo un crecimiento brutal, tuvieron una cantidad de aficionados brutales y por eso creo que es una de las cosas más interesantes de la década de los 10. Para la sexta posición nos movemos hacia WWE de regreso, nos vamos a 2016 y es que uno de los momentos más impactantes del año fue en enero en Royal Rumble, más precisamente cuando AJ Styles hacía su debut en la WWE, uno de los debuts más anticipados, uno de los debuts más impactantes de la década, y es que se saltaron NXT después de que esta marca ya tenía bastantes aficionados, ya tenía mucha popularidad. AJ Styles se la saltó, llegó directamente a Royal Rumble y a partir de ahí se empezó a coronar como uno de los luchadores más importantes en el roster de WWE, ganando múltiples campeonatos, teniendo un reinado mundial de más de un año, y pues AJ Styles lo está haciendo bastante bien en WWE, sigue en WWE, le quedan unos cuantos años más y veremos cómo es su siguiente década. Sin embargo, su debut fue uno de los momentos más impactantes y más interesantes que hubo en estos años 10. Para la quinta posición tenemos que volver a esas cosas que no nos gustan tanto, y es que tenemos que hablar de uno de los retiros más importantes que ha habido en la historia de la WWE. Estoy hablando del retiro de Shawn Michaels. Esto fue muy al inicio de la década, y es que en WrestleMania 26 en 2010 Shawn Michaels apostó su carrera contra el Undertaker, carrera contra racha, y pues no terminó muy bien para Shawn Michaels. Shawn fue uno de los luchadores más importantes de toda la década anterior y también en los 90s, así que el retiro de Shawn fue una de las cosas más impactantes y que más definieron esta década, ya que nos quedábamos sin el Heartbreak Kid. Para la cuarta posición tenemos que quedarnos en 2010, tenemos que quedarnos en WWE, y es que algo de las cosas que marcaron definitivamente la década fue la creación de NXT. Si bien al inicio esto era un reality show, desde sus comienzos ya salía con luchadores bastante importantes, por ejemplo The Nexus, que después iban a pasar un poco al olvido, pero bueno, eso no es lo importante aquí. Después hubo varias temporadas, hubo una temporada de revancha, tuvimos a Low Ki, tuvimos a Ryback saliendo de ahí. Fueron muchos los luchadores que salieron de ese reality show, pero lo más importante fue cuando se desechó ese concepto y ahora tuvimos el show de desarrollo de la WWE, y ahí es donde realmente NXT se convirtió en una de las cosas más importantes en la década de los años 10. Llegamos al podium del video, llegamos al top 3 de momentos que definieron la década de los años 10, y para la tercera posición tenemos algo que yo creo que muchos esperaban ver incluso más arriba. Estoy hablando de la Pipe Bomb de CM Punk, ese día en donde la WWE rompió la cuarta pared, o bueno, CM Punk rompió la cuarta pared, y tuvimos una de las promos más recordadas por los fanáticos. No sé si es de las mejores, pero probablemente sea la más recordada por los fanáticos en la actualidad, y es que fue una promo en donde CM Punk dijo muchas de las cosas que los fanáticos sabíamos, pero nadie decía dentro de la empresa que queríamos oír, y CM Punk se volvió en ese luchador que todos los fanáticos apoyaban. Esta mítica promo fue dada en Raw en 2011, y ese empuje de Punk le sirvió para ser campeón mundial por más de un año, y hasta 2013, que fue su último año completo con la compañía. Y ahora llegamos al puesto de plata, a la segunda posición en este video, y tenemos que hablar de algo que sin duda, si no hubiera pasado, el mundo del wrestling sería completamente diferente en la actualidad. Y es que a finales de 2012 hizo su debut una de las facciones más exitosas de la WWE, probablemente la más exitosa de este siglo, o al menos de esta década. Estoy hablando de The Shield. Sin duda alguna, sin The Shield esto sería muy diferente, ya que los empujes de Roman Reigns, de Dean Ambrose y de Seth Rollins comenzaron gracias a esto. Sin estos tres personajes, o al menos con estos tres personajes sin tanta popularidad, sin duda el wrestling y sobre todo la WWE serían muy diferentes. Ahora Jon Moxley en lugar de Dean Ambrose, pero bueno, ellos se convirtieron en estrellas de talla internacional todo debido a The Shield.
Llegamos al primer puesto, llegamos al momento que más definió la década de los años 10 y yo creo que nadie va a objetar este punto, y es que aquí vamos a poner en primera posición el fin de la racha del Undertaker en WrestleMania. Una de las tantas razones que hacían al WrestleMania tan especial era ver si Undertaker lograría conservar su racha, era ver si Undertaker saldría victorioso de nuevo, y eso pasó en 21 ocasiones consecutivas. Sin embargo, en WrestleMania 30 se enfrentó contra la bestia Brock Lesnar, y con eso terminó toda esa mítica historia, con eso terminó la gran racha del Undertaker en WrestleMania. Si bien Undertaker siguió luchando y si bien los WrestleMania siguen siendo bastante especiales para los fanáticos, se perdió una de las tradiciones más importantes, que era conocer si Undertaker lograría mantener su racha invicta o si iba a caer finalmente en WrestleMania. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like y suscribirse para más videos, porque durante estas semanas vamos a estar subiendo muchos tops de este estilo, hablando de lo mejor de la década y después de lo mejor de 2019. También los invito a dejar en los comentarios cuál es su top 10 de los momentos que marcaron esta década, así como en todos los demás videos los invito a dejar en los comentarios cuál es su opinión, cuál sobra, cuál falta y todo esto. Gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el siguiente.